Bueno, pues estoy muy agradecido nuevamente con Dios, hermanos. Creo ya saben todas mis palabras, ¿verdad? Creo ya lo saben hasta de memoria qué voy a decir. Estoy agradecido con Dios enormemente, porque si no fuera por Él, hermano, no estaríamos aquí, ni usted ni yo. Estamos aquí por su gracia, por su favor y por su misericordia. Por ello estamos aquí. Dice la palabra de Dios, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros estuviéramos ya en el infierno, ¿sí? Fuéramos consumidos. Si le van a dar un aplauso a Dios, hermano, dénselo a Él. Dénselo a Él, aquí está el Señor, ¿sí? Él es bueno, Él está con nosotros, ¿sí? Y por eso le damos gracias a Dios por estar con nosotros. Y le quiero dar gracias a Dios, a nuestro pastor también Irán Durán Carranza, y a nuestra pastora Rosa María de Guadalupe Simón Miguel y familia, ¿sí? Le damos gracias a Dios por sus vidas, a nuestros pastores. La verdad es una bendición tenerlos. Yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos, hermanos, por nuestros pastores. Tenemos calidad de pastores. La verdad, hermanos, no debemos dejar de veras de orar por ellos. Hay otras iglesias, hermanos, donde están sufriendo y no tienen pastores. Se están quejando la membresía. Pero aquí, bendito Dios, hermanos, que tenemos pastores que están siempre preocupados por cada uno de nosotros. Están viendo el avance del reino, están escuchando la voz de Dios, están dirigidos por el Espíritu Santo. Y gracias a eso, hermanos, estamos avanzando por la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, responsabilidad de cada uno de nosotros es orar por ellos. Es ponerlos en las manos de Dios, es cubrirlos siempre. Porque el diablo, hermanos, los tiene en la mira. Pero aunque el diablo los tenga en la mira, Dios tiene puesto un cerco de protección alrededor de ellos y alrededor de toda su iglesia. Por lo tanto, el diablo no nos puede hacer daño. Él está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Le damos gracias a Dios por este momento, también por todos los que nos visitan en esta noche. Dios los bendiga grandemente, y todos los que nos ven por internet también los bendecimos y le damos gracias por la bendición que nos dan de poder llegar y accesar a sus hogares, a sus oficinas, en sus casas, donde quiera que estén. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús y declaramos que la misma bendición que recibe esta iglesia la reciben ustedes ahí en casa. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y que la gloria de Dios invada todo su entendimiento, su ser y su corazón, y también les abra sus oídos para poder escuchar la voz de Dios. Y declaramos victoria sobre sus vidas, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Todos decimos amén, amén. Gracias le damos a Dios, hermanos, por este tiempo. Muy bien, hermanos. Nuestro Dios nos habló el martes pasado a través de nuestro pastor, y no sé si saben con qué texto concluyó el martes pasado. Por si no lo sabían, vamos a recordarlo. Génesis 28, 15. ¿Se acuerdan de la bendición que declaramos ese día? Y yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo: Señor, ¿de qué hablo? Pues vamos a darle seguimiento a esta palabra. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te haya dicho. Esa es promesa que recibimos de parte de Dios en ese día. No dejaré, dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La pregunta es: ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho algo? Hoy en día, hermanos, tenemos un grave problema con los cristianos, con la humanidad, con los que creen en los hijos de Dios. Hoy en día nos encontramos con gente que dice: Dios me dijo, es que Dios me habló. Nos encontramos con otros: yo no sé, hermano, si es Dios o no es Dios. Nos encontramos en otros asuntos: hermano, yo quiero hacer esto, pero ¿será de Dios o no será de Dios? Ahí hay un grave problema. Muchos hoy en día están pasando por momentos difíciles,
se han metido en graves problemas, todo por no escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, hermanos, principios, tenemos que tener comunión con Dios. Porque dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 24:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. Principios, yo no sé en esta noche cuántos quieren escuchar la voz de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Tener una comunión íntima con Jehová. Si tú no tienes una comunión íntima con Jehová, ¿qué es una comunión? Es una relación. Es como una pareja, un hombre, una mujer. No puedes decir es mi esposo o es mi esposa si nunca platicas con él o con ella. No puedes decir que dices que tienes una comunión con alguien si no platicas, no sabes qué piensa, cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus visiones, cuáles son sus convicciones. Si no lo sabes, hay problema. Quiere decir que no estás escuchando qué te está diciendo. Entonces, para tener una comunión, si nosotros queremos, hermanos, hoy el tema es, se los quiero adelantar, el tema es cómo diferenciar la voz de Dios de la voz y de la voz del diablo. Cómo diferenciar qué es la voz de Dios y cómo saber qué es la voz del diablo. Porque hoy en día, hermanos, hay gente que dice fue Dios y luego están metidos en problemas. Yo me pregunto, ¿será Dios? Porque dice la palabra, fue Dios quien me bendijo, es que Él fue el que me lo dio. Y luego ves que están tristes, llorando y amargados y hasta a veces en la cárcel. Y tú dices, ¿será que fue Dios quien lo metió en la cárcel? Y nos hacemos, hermanos, preguntas y decimos, ¿cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Pero para ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que saber quién nos está hablando. Para empezar, hermanos, si quieres tener una comunión íntima con Jehová, tienes que orar, tienes que hablar con Dios, pero también tienes la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la regla de fe y de práctica para cada uno de nosotros? Es la que nos rige en este día y todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es palabra de Dios, valga la redundancia? Y si es palabra de Dios, te hago la pregunta, ¿por qué no la lees? Si tú quieres escuchar la voz de Dios, ahí está la palabra de Dios. Si tú quieres saber que es Dios quien lo dice, ahí está la palabra de Dios. Pero para saber, hermanos, no solamente basta con saber palabra, porque dice la palabra de Dios que también los demonios saben la palabra de Dios, pero no la obedecen. Dice la palabra de Dios que los demonios creen. Dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen no creen y tiemblan. Solamente ellos saben que hay palabra de Dios y tiemblan. Cuando menos los demonios tiemblan. Hay cristianos que viven una doble vida saliendo de acá y no tiemblan por escuchar la palabra de Dios. No tienen temor de Dios. Y temor de Dios, hermanos, es amar lo que Dios ama. Si tú amas lo que Dios ama y quieres escuchar la voz de Dios, tienes que amar la palabra de Dios. Tienes que apreciarla, tienes que creerla, tienes que aplicarla a tu vida. No basta con solamente creer palabra de Dios. Hay que vivirla, hay que aplicarla a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Tenemos, hermanos, que abrirnos el entendimiento y pedirle a Dios que nos ayude a creer su palabra. El problema de hoy, hermanos, es que leen mucha palabra, pero no la creen, no la practican, no la aplican a su vida. Y eso está causando muchos problemas en cada uno de ustedes o en mi vida si yo no hago caso a la voz de Dios. Por eso tengo que saber cuándo Dios me está hablando y cuándo no es Dios. Tenemos que, hermanos, aprender algo en esta tierra. La palabra de Dios es, como dice nuestro pastor, es el logos de Dios. Es la palabra escrita. Pero también hay el rema de Dios. Esa es la palabra oportuna, la palabra del momento que Dios tiene para ti.
Es cuando Dios te está hablando. Si tú tienes una necesidad y estás escuchando la palabra de Dios, yo creo que en esta noche veniste con dudas, veniste con expectativas, veniste preguntándote: ¿será que está bien esto que estoy haciendo? ¿Será que está mal? ¿Cuántos tienen ese tipo de dudas, hermanos? Levanten la mano los que vinieron con dudas, que no saben si es Dios o no es Dios. Quiere decir que es para ustedes esta palabra el día de hoy. Quiere decir que Dios no me trajo en otra iglesia. Quiere decir que Dios me trajo a esta iglesia para darnos la palabra, el resultado, la respuesta de cada duda que tenemos. Por eso está la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, nos saca de dudas. Entonces la palabra de Dios es la palabra escrita, la palabra logos es la palabra escrita, pero la palabra rema es la palabra para el momento que Dios tiene para tu vida. No toda la palabra, hermanos, es un rema para nosotros, depende de lo que tú necesites. En el momento Dios a veces da una palabra. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Noé. Dios en su tiempo, en su momento, le dijo a Noé que preparara, ¿qué? Un arca, y que metiera los animales, y que iba a venir un diluvio. Esa palabra fue ¿para quién? Para Noé. Fue una palabra rema que a él se la dio Dios específicamente. Él agarró y dijo: yo voy a hacer esto porque Dios me ordenó. Pero hoy en día, si tú agarras y te pones una barca, una arca, y empiezas a meter los animales dos en dos, tú vas a decir: es que Noé lo hizo. Sí, Noé lo hizo, pero Dios le dio esa palabra. La pregunta a ti: ¿ya te ordenó Dios que hagas una arca? Leí, hermanos, vi por YouTube, vi ¿cómo se llama? Un video donde dice que un líder evangélico se fue al mar, enfrente de su congregación, dijo: voy a andar sobre el mar. Dice: voy a caminar sobre el mar, porque él leyó que Pedro caminó sobre el mar y él quería caminar sobre el mar. ¿Y qué creen que pasó? Se murió. Y ahí en la iglesia, yo me imagino todos asustados. ¿En qué momento va a salir? ¿Será que se metió a bucear? ¿Será que se metió a buscar a Nemo? Se pusieron a pensar, pero se murió este pastor, este líder, porque él pensó que esa palabra es para él, pero no era para él. La palabra fue para Pedro, porque Pedro escuchó la voz de Dios. Antes, si ustedes se dan cuenta, no está registrado en la palabra de Dios que Pedro había andado en las aguas. Fue una palabra para el momento. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hoy en día estamos muy confusos, y para aprender a escuchar la voz de Dios, para saber qué es la voz de Dios, lo primero que sucede cuando es la voz de Dios, Dios te da discernimiento a esa necesidad que tienes. Te da esa capacidad para discernir si es bueno o es malo, o si es agradable a Dios o no es agradable a Dios. Y el discernimiento es la capacidad que Dios nos da para juzgar las cosas, las situaciones y las oportunidades correctamente dirigidas por el Espíritu Santo. Porque ese discernimiento, hermano, no viene de usted, no viene de mí, viene de Dios. Y por lo tanto tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para esa situación que estamos viviendo en nuestros días. Padre, ayúdame a discernir. Pero ¿cómo lo vas a discernir si no hablas con Dios? ¿Cómo lo vas a discernir si no tienes temor de Dios? Hay mucha gente que dice: yo creo que es de Dios no pagar impuestos. Es que la manera, hermano, además ahí en el gobierno roba. El gobierno roba, pero tú no eres un ladrón. Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios estás aquí para dar un buen ejemplo y ser ejemplo para las demás personas. Entonces no empieces a meterte cosas en la cabeza que sí es de Dios y que no es de Dios. Ve de acuerdo a su palabra. Hay gente, hermanos, que usa la palabra como el diablo. ¿Qué hizo el diablo? El diablo retó a Jesús y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena, dice, lánzate de este precipicio
y a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y usted dice, no, pues el diablo usó la palabra de Dios. También el diablo se la sabe, pero lo usa mal. La pregunta era, ¿quién le estaba dando la orden a Jesús para que se lanzara al precipicio? ¿Quién? ¿Qué voz es? Entonces si es el diablo, entonces había que obedecerle al diablo. No, entonces Jesús sabía escuchar la voz de Dios, aunque era la palabra de Dios, pero no era para el momento. Hay palabras, hermanos, para el momento que tenemos nosotros, hermanos, que discernir. Y cuando es la voz de Dios, nos da discernimiento para dividir las cosas y juzgar las cosas correctamente. Y en este mismo momento nos saca el Señor de las dudas. Ya no estamos dudosos. Cuando es la voz de Dios, te saca de las dudas, de la confusión, y te hace ver: esto es así, esto no es así. Por ejemplo, aquel varón que dice, como que mi secretaria me está enamorando. Yo creo que es de Dios, porque siento que mi corazón palpita. ¿Será Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y vas a decir que es Dios? Todo el problema, hermanos, porque no saben palabra, no sabemos palabra, y por eso nos metemos a veces en problemas. Queremos agarrar las palabras a nuestra manera, y por eso en ese momento nosotros no sabemos discernir. Por eso, hermano, el que tiene temor a Dios, fíjense, el que tiene temor de Dios, solamente a él Dios le va a dar discernimiento. Cuando tú quieres hacer realmente la voluntad de Dios. Cantamos una alabanza muy preciosa que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Cristo. Allí en los pies de Cristo, hermanos, allí vamos a escuchar la voz de Dios. Allí, estando en su presencia, Dios nos va a hablar, Dios nos va a escuchar también, y Dios nos va a responder en su tiempo y en su debido momento. Pero tenemos, hermanos, que pedirle al Señor: Señor, dame discernimiento para juzgar, para saber si esto realmente es una oportunidad que tú me estás abriendo, es una puerta que tú me estás abriendo, o es una puerta que no tú me estás abriendo. Porque tenemos que saber, hermanos, si es Dios o es el diablo, porque el diablo siempre trata de igualar todo lo que Dios hace. Y tenemos, hermanos, que estar muy conscientes de lo que estamos escuchando, qué voz estamos escuchando. Yo creo que para solución de todos tus problemas, todas tus necesidades, todas tus aflicciones, lo que necesitas es escuchar la voz de Dios. Voz de Dios te falta escuchar, hermano, para tener victoria en esta tierra. Eso nos hace falta en la casa, eso nos falta en los negocios, eso nos falta en todas las áreas. El estudiante dice: es que este maestro me trae ganas, creo que es la voluntad de Dios que yo me salga de esta escuela. ¿Qué está pasando? Es que esto es muy difícil, ¿sí? ¿Le has pedido a Dios su dirección? ¿Le has pedido a Él que te hable? En segundo lugar, cuando es la voz de Dios que te habla, hermanos, te sube a un nuevo nivel de fe. Porque cuando Dios te sube a un nuevo nivel de fe, te hace aguantarte, esperar hasta que Dios haga su voluntad, porque Él fue el que te habló. Dice la palabra de Dios que cuando Dios te da una promesa, aunque tardare, dice: no te desanimes, va a ¿qué? A llegar, se va a cumplir. Yo no sé qué promesa te ha dado Dios, que quizás dices: ya pasó mucho tiempo, pero si fue Dios que te lo dijo, se va a cumplir. Aunque tardare, se va a cumplir, si fue realmente la voz de Dios que escuchaste. Si es la voz de Dios, hermano, tú estás segurísimo, espera hasta 50 años, si es posible, porque se va a cumplir. Pero si fue Dios, pero si no fue Dios, ahora sí que hay del problema en el cual te vas a meter. Tenemos, hermanos, que saber, porque Dios mismo te da ese valor, esa fe para esperar. Hay muchos que dicen, es que este problema, hermano, ya tardó demasiado, no se soluciona. Bueno, no se soluciona. Sigue esperando en Dios,
si fue Él que te habló. Si no fue Él, entonces pídele la dirección de Dios. Porque, hermano, necesitamos la voz de Dios para que nos diga: mira, con este problema ya lo voy a solucionar. O este problema todavía no se soluciona. O este problema todavía tienes que aguantar un poco más. No es que yo no lo voy a solucionar, lo voy a solucionar. En el discipulado aprendemos que hay 3 voces: la voz de Dios, la voz de Él y la voz de Él, la voz nuestra. ¿Sí? La voz del diablo, la voz de Dios, la voz nuestra. Tienes que diferenciar: ¿es tu carne? ¿Es el diablo o es Dios? Tenemos que saber, hermanos. Por ejemplo, hoy los que no vinieron dijeron: estoy cansado. Se movieron sus muletas, rato, a ver si hay tiempo. ¿Sí? Y no vinieron. ¿Y qué les dijo su cuerpo? Estás cansado, ¿para qué vas? Total, fuiste el domingo y llevaste a tu hijo participó, le tomaron foto, le dieron su regalo. Estás cansado, quédate. ¿Qué voz es esa? No me digan que fue Dios. ¿Ya ven? ¿Sabes qué? Deja la casa de bendición. Ya viste cómo están los problemas. Déjalo. Cuando pasen los problemas, luego le dije a tus líderes que quieres volver a ser líder. ¿Qué voz es? Es que Dios me dijo, hermano, que yo tome vacaciones por un tiempo. Vacaciones. ¿Será que Dios hace eso? ¿Dice eso? Esa es mi pregunta. Es que estoy buscando trabajo, pero yo sé que mi familia tiene necesidad, pero Dios me dice que yo me aguanto un mes más y que ellos vean cómo se los pasan. ¿Será Dios? Es que hay tantas cosas, hermanos, que no sé qué pasa con el ser humano, que no sé si está fuera de onda o no está ubicado. Algo está pasando, que no está escuchando la voz de Dios. Y por eso, hermanos, es importante que escuchemos la voz de Dios, porque tu fe va más allá. Tu fe te lleva al Señor a otro nivel. Y cuando tienes esa bendición, vas a entender que fue Dios quien te lo prometió y fue Dios quien lo cumplió. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Y va a suceder. Y va a pasar. Yo creo que todos nosotros estamos unidos con la visión que nuestro Dios le ha dado a nuestro pastor. Le ha dicho que esta iglesia va a crecer y es una iglesia internacional que va de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de crecimiento en crecimiento. Si Dios se lo dijo, yo lo creo y lo está haciendo el Señor. Está sucediendo, aunque tardó un buen tiempo, pero está sucediendo porque Dios lo dijo, porque fue la voz de Dios quien le habló, porque fue Dios quien está respaldando esta iglesia. Tercera cosa que pasa cuando sabes que es la voz de Dios. Dios empieza a ordenar cuando tú le permites que entre a tomar parte en tu vida. Cuando tú dices: Señor, yo quiero escuchar tu voz. ¿Quieres escuchar en este asunto? Señor, yo quiero que ya metas tu mano. Ya quiero, Señor, ya no puedo, ya no aguanto. Entonces dice el Señor: ok, voy a meter mi mano en ese asunto, porque veo que todo está descontrolado, todo está deshecho, todo está desordenado. Dice la palabra de Dios, desde el principio dice la palabra de Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Jesús, hermano, nuestro Dios, cuando vino a este mundo, cuando vino a formar este mundo, este globo terráqueo, estaba todo desordenado. Y si Dios quiere si tú quieres que Dios entre en ese problema, en esas dudas, en esos temores, en esas decisiones que quieres tomar, si quieres que Dios entre, Dios va a empezar a ordenar. ¿Cuántas veces Dios, Señor, bendíceme, prospérame, bendice a mis hijos, a mi esposa y a todos? Y te dice Dios: primero voy a empezar el orden en tu casa. ¿Sí? Aquí en tu casa no hay orden. Para empezar, tú no estás casado, cásate. ¿Qué es de Dios o es del diablo? Y te reprendo, Satanás. ¿Cómo que te reprendo, Satanás?
Obedece. Dios te dice, ordénate. Sí, Señor, me voy a casar. Porque estás viviendo en adulterio, en fornicación. Si tú no estás casado, estás viviendo en ese problema. A tus hijos le estás trayendo una maldición. Dios te lo está diciendo, mi hermano, mi hermana. Tú, por eso no voy a mi iglesia, mi hermano. Pues es que aquí Dios está hablando. Y si Dios está hablando, no nos queda otra que obedecer. Porque solamente los obedientes reciben bendición. Ustedes me dijeron que quieren escuchar la voz de Dios, ¿no? Pues le estamos dando la voz de Dios. ¿Sí? ¿O le paro acá? Bueno, entonces, hermanos, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer esto. Si Dios te está diciendo a ti, corrígete, no sé en qué si estás mintiendo, Dios te dice, yo voy a entrar a corregir las cosas. Estás mintiendo a tu esposa, estás mintiendo a tu esposo, o estás mintiendo a tus hijos. No sé qué estés haciendo. Si estás, corrígete, dice el Señor. Yo voy a entrar a ordenar las cosas. Porque siempre que Dios entra en un desorden, hermanos, siempre Él entra a ordenar las cosas para que nos salga bien. Entonces, si tú quieres saber si es la voz de Dios, vas a empezar a escuchar un orden que Dios te va a decir, ordena esto, ordena lo otro. No estás pagando impuestos. No, es que Señor, sí, es que mi vecino lo hace. Que lo haga tu vecino. Él es tu vecino, pero tú eres hijo de Dios. Y tienes que hacerlo. Lo que hace la palabra de Dios, hermano, no solamente incrementa la fe. Ya vimos que trae un orden, ¿sí? Incrementa una fe, porque hermanos, si la fe que hemos recibido de Dios, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, que cuando tú lees la palabra de Dios, no sé si le dices al Señor, Señor, yo quiero oír tu voz, o solamente la lees porque te dijo tu maestro que lo tienes que leer. Si lo estás leyendo así, hermano, de nada sirve. El diablo se sabe la Biblia de pasta a pasta y no la vive. Tú puedes decirme que leíste toda la Biblia. Yo puedo decirte que leí toda la Biblia, pero de nada sirve, hermanos, porque mis hechos hablan más que mis palabras. Tus hechos hablan más que tus palabras. Es que así no, a veces no vamos a presumirme, he leído la Biblia acá, sí, te la has leído y de qué, a ver, muéstrame tu vida. Jesús te dice, a ver, muéstramelo, hijo, ¿sí? Porque el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Entonces tenemos que saber escuchar la voz. Digan conmigo, Padre, ayúdame a escuchar tu voz. Padre, dame discernimiento y ayúdame a distinguir lo bueno de lo malo y apartarme de lo malo y hacer lo bueno, porque quiero recibir tu bendición ahora y siempre. Amén. Amén. Hay que saber, hermanos, escuchar la voz de Dios. Hay que saberla, porque si nosotros, hermanos, escuchamos la voz de Dios, vamos a tener victoria tras victoria. Escuchar la voz de Dios, hermanos, no es fácil, porque va a haber alguien que te va a querer apagar esa fe y esa voz de Dios. Por eso cuando Dios te habla, no solamente te da fe, te da dirección, te marca el camino que debes seguir, aunque esté oscuro. Porque hay gente que Dios le da una palabra de Dios, pero como vienen los amigos, vienen los hermanitos, viene la familia y te dice, no es de Dios, ¿sí? No es de Dios eso. Yo quiero decirte que aunque el esposo o la esposa esté sobres contigo, ese negocio, ábrelo, es una oportunidad. Mira, nos están dando un buen crédito, si no es Dios quien te lo dijo, no lo hagas, porque te vas a meter en problemas. Yo no sé cuántas veces te han enviado un mensaje. Bueno, a mí ya me lo hicieron un mundo de veces, pero no sé si a ustedes le mandan mensajes de que Santander les aprobó 250,000 pesos. Aproveche, solamente tiene esta semana. Te llega HSBC, no voy a hacer promoción de los bancos, todos los bancos.
¿Sí? Y si tú juntas todos esos créditos, tienes fácil 1 millón de pesos de crédito. Pero aquel que no escucha la voz de Dios va al día siguiente, es una oportunidad, le escucha después: mi amor, es una oportunidad para comprar un carrazo nuevo. Son 350,000 pesos. Compramos el auto de 200 y nos queda 150. Nos vamos a la Riviera. Y quizá nos dé para irnos a Estados Unidos. Nunca nos hemos ido a Estados Unidos. Es una oportunidad, una puerta grandota que Dios está abriendo. Les pregunto, ¿será Dios? Ya ven, hermanos, porque es importante saber escuchar la voz de Dios. Porque por esos créditos muchos se han metido en problemas hasta el día de hoy. Es que salió esta oportunidad. ¿Dónde sabes que es la oportunidad de Dios? Que Dios te está dando. O el diablo te la está pintando muy bien, muy bonito. Es que es la oportunidad. Mira, te salió el novio. Mira, está forrado. Es la oportunidad. Mira, aquí en mi GES no hay, pero allá hay. Aprovecha. No tiene temor de Dios. No ama a Dios, ni busca a Dios. Está honrando al diablo. Y tú dices que es de Dios. ¿Qué le hace falta a esa persona? ¿Qué le hace falta a esa persona? ¿Escuchar qué? ¿Escuchar qué? Parece que aquí habla más fuerte. Aquí, ¿escuchar qué? ¿Y aquí qué necesita esa persona? ¿Aquí qué necesita esa persona? Necesita la voz de Dios. Necesita la voz de Dios. Si tan solamente escucháramos la voz de Dios, hermanos, sería otra cosa nuestra vida. Hoy en día quizás ustedes en este momento se dicen: Señor, por no escuchar tu voz. ¿Cuántos se están lamentando ahorita? Pero no se preocupe. Póngalo en la mano del Señor, pídale perdón y que Dios le dé esa gracia para salir. Porque con la ayuda de Dios, hermanos, sí podemos salir adelante. Por más que la hemos regado, hemos fallado delante de Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, Dios, hermanos, las bendiciones ahora de obedecer a Dios, de obedecer la voz de Dios. En primer lugar, cuando tú obedeces la voz de Dios, lo primero que sucede es que Dios respalda lo que te ha dicho. Dios no te va a confundir. Dios respalda lo que te ha dicho. Si te lo dijo a través de un profeta, no sé cuántos creen en la voz de los profetas. Los profetas de Dios, los ungidos de Dios. De eso estoy hablando, porque también hay falsos. Cuando un profeta te habla y te da una palabra, esa palabra va añadida con la palabra logos, que se vuelve un rema en tu vida y luego se conecta con tu espíritu, se conecta con tu espíritu consagrado a Dios y te das cuenta que da como resultado la palabra de Dios. Porque fue palabra que Dios le dio al profeta para darte a ti. Pero esa palabra no fue del profeta, fue de Dios y por lo tanto lo respalda su palabra. La palabra de Dios lo respalda, mis hermanos. No hay palabra que te dé un profeta que esté fuera de la palabra de Dios. Si está dentro de la palabra de Dios, es palabra de Dios y se cumple. Pero si alguien te dice: ¿sabes qué? Esa esposa que tienes, déjala, abandónala. Hay una mejor. Me dice Dios que hay una mejor. Y tú dices: wow, Señor, llegó el momento que yo me libre de ella. ¿Verdad? Cuando lo están escuchando, les encanta escuchar esa palabra, ¿verdad? Pero no es de Dios. Es que sí, aguántese. ¿Sí? Entonces tú tienes que discernir: ¿es Dios? ¿O este hermano está volando? ¿Sí? Porque si es de Dios, vas a la palabra, a la consulta y dices: no es. Porque los profetas, hermanos, no confunden la palabra. Les voy a dar un ejemplo.
Dice la palabra de Dios que en una ocasión el rey es Sedequías. El rey Sedequías en una ocasión dice la palabra de Dios que fue un rey, creo que el más malo de aquel entonces del pueblo de Israel. ¿Sí? Fue el más malo. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a través del profeta Ezequiel, le dice a Sedequías, le dice: por cuanto tú has hecho mal delante de Dios, has deshonrado el nombre de Dios y le has dado la espalda a Dios, dice Dios que te van a llevar cautivo a Babilonia. Pero luego se levanta otro profeta mayor, que es el profeta Jeremías, y le dice: dice Dios que no vas a ver Babilonia. Y dice este rey Sedequías: estos profetas están locos, bien confundidísimos, no sé qué se tomaron. Uno me dice que voy a ir, me van a llevar cautivo a Babilonia. Otro me dice que no voy a ver Babilonia. ¿Cómo es eso? Están locos. Dice la palabra de Dios, si ustedes la leen, dice la palabra de Dios que al final esa palabra se cumplió. Porque dice la palabra de Dios que Sedequías fue llevado a Babilonia. Pero antes de llegar a Babilonia, le fueron sacados los ojos. Por lo tanto, no pudo ver Babilonia. Y se cumplió la palabra que Dios le habló al profeta Ezequiel. Y se cumplió la palabra que Dios le habló al profeta Jeremías. Por eso Dios no es un Dios de confusión. Dios cumple lo que dice. Dios cumple su palabra, mis hermanos. No hay ni una jota ni una tilde que va a pasar. Todo pasará, dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Se cumplirá al pie de la letra. Todo lo que Dios te ha dicho, te ha profetizado, mi hermano, sigue creyendo a Dios, se va a cumplir. Si te dijeron que tu hijo es un profeta de Dios, aunque no lo veas con los ojos de la fe, con esa gracia doble que Dios te da, vas a poder ver el final de las promesas de Dios y se va a cumplir en tu vida. Espéralo, va a suceder. Va a pasar. Nada más es cuestión de tiempo. Las promesas de Dios, hermanos, son promesas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Hay palabras que se cumplen al momento, como cuando Dios le dijo a los leprosos. Dios le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, los 10 leprosos. Y ellos creyeron en esa palabra. Yo les pregunto, en ese momento que Jesús les dijo que vayan y muéstrense al sacerdote, ¿ya estaban sanos? ¿Ya estaban sanos? No. Ellos estaban, hermanos, llenos de lepra. Dice la palabra de Dios: en el camino se le quitó la lepra a ellos. ¿Qué era lo primero para ir a mostrarse a un sacerdote? Primero tenía que estar, ¿qué? Sano. Pero vean la fe de estos hombres. Se movieron por la fe que Dios les incrementó a ellos. Una fe doble. Porque si no, no se hubieran movido, empezaron a moverse. Bueno, Jesús nos dijo: vamos a mover, pero estamos leprosos. ¿Qué va a decir el sacerdote? No sé qué va a decir. De todos modos, yo le voy a decir que Jesús me mandó. Y si Jesús me mandó, pues yo voy a obedecer. Y ellos oyeron esa palabra rema que recibieron de Dios. Y empezaron a irse a los sacerdotes. Y en el camino fueron sanos. Hay veces, hermanos, que Dios nos tiene que, cuando nos da una promesa, está esperando que lo pongamos en acción. Quizás Dios te ha dicho: levanta este negocio, haz este negocio, toma esta decisión. Y tú dices: Señor, demuéstramelo. ¿No que crees en la voz de Dios? Pon tu casa de bendición. Señor, pues voy a esperar que me lo digan, porque si no me lo dicen, a ver, no sé qué va a pasar. Voy a esperar que alguien, una voz profética, venga: David, abre tu casa de bendición. Señor, sí, Señor, voy a obedecer. ¿No están esperando eso? Si Dios te ha dicho: id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios te hizo esa promesa, ¿por qué no te mueves a predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no te mueves a poner tu casa de bendición? Pero todo porque no quieres sacrificar.
y hasta pones en duda, ¿será la voluntad de Dios? Hay gente que se meten cositas en la cabeza. Si es la voluntad de Dios, vamos a suponer la señorita, no, si es la voluntad de Dios, es que ese sea mi novio. Cuando suba tiene que traer un pantalón beige y una camisa blanca. Sí, Señor, si es ese es. Mira, sí, el pantalón beige, y te lo dijo que iba a venir con pantalón beige. Otro día voy a comprobar si mi esposo es maduro o está verde. ¿Sí? Si está maduro, está verde. Ahorita que yo salga del templo, el primer semáforo que yo me encuentre, si es luz verde, está verde mi esposo. ¿Qué cosas de veras nos tenemos a veces en la cabeza, verdad? Y si está rojo, es que todavía está. Queremos que Dios nos muestre y que Dios. No, mis hermanos, por eso tenemos la palabra de Dios. Ahora hay cosas que tienes que saber, ¿sí? Las bendiciones es que Dios respalda. La otra, hermanos, es que Dios te da suficiente gracia. Esa es la bendición de aquel que oye la voz de Dios. Das los beneficios que recibe uno que escucha la voz de Dios. Les da Dios suficiente gracia, más de la que tú tienes. Es una gracia, hermano, que viene de Dios, no viene de ti. Dios te da suficiente gracia para soportar los momentos difíciles que vienen a tu vida, y para soportar los tiempos, los momentos, las situaciones. Les voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice: he sido zarandeado por el diablo, he sido bofeteado por el diablo, y 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón en la carne. Y Dios, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que así, hermanos, si tú viniste para escuchar que Dios te va a sacar de todas las cosas, no es así. Llega un momento cuando Dios te dice: no, esto no te lo voy a quitar. ¿Y sabes por qué no te lo voy a quitar? Porque yo quiero demostrarle al diablo, al mundo y a la gente que sí puedes vivir bajo mi temor, en obediencia y en adoración y respeto a mí, a pesar de lo que tú estás pasando, a pesar de las situaciones que tú estás pasando. Yo no sé si esta iglesia tiene esa gracia para que pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida. Le vas a servir fielmente a Dios. Vas a adorarlo con todo su corazón. Le vas a servir con todo tu corazón. Le vas a servir con pasión, con ánimo, con respeto, con honor, con gloria a Dios. Hermanos, hay cosas que en la vida que Dios a veces nos dice no. El día que falleció mi esposa, Dios, por 9 años que estuvimos orando para que sanara completamente. Dice yo le estuve pidiendo a Dios: Señor, tú vas a decidir. Hasta que Dios le dio a ella una visión. Me dice: no sé qué pasa. 2 días antes, eso quizás no se los he contado. 2 días antes o 3 días antes, ella soñó. No soñó. Cuando abría sus ojos me dijo: yo no sé qué está pasando, que veo en mis ojos. Cada vez que abro mis ojos veo como un video donde veo una carreta que tiene flores adentro. Yo estoy adentro, me está jalando esa carreta y es un jardín muy hermoso. Solamente abro mis ojos y veo lo mismo. Y me preguntó: ¿qué es? Señor, tú me estás avisando ya. Y me dice: yo no sé qué es, pero ya son 3 días que me está pasando. Y dije: Señor, ya se va a partir. Y mis oraciones de 9 años, ¿dónde queda? Cuando Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Tienen, hermanos, que aprender esto. Escuchar la voz de Dios. Si Dios lo dijo: hasta aquí, hasta aquí. Ahora entiendo el apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Entonces, hermanos, es importante que ustedes conozcan la voz de Dios. Por eso, hermanos, las 24 horas tenemos que pedirle al Señor: háblame, Señor, muéstrame, enséñame, ¿qué quieres para mi vida? Yo, hermanos, si algo le pido a Dios es todo lo llevo en oración. Todo lo llevo en oración. Señor, no permitas que yo me equivoque. No quiero fallarte. Job le dijo a Dios: Señor, aunque me matares, yo te voy a seguir amando hasta el final. Pase lo que pase en mi vida, yo voy a seguir sirviéndote. Por eso todo lo que quieran hacer, hermanos, en cualquier área de su vida, pídanle al Señor: háblame.
quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Hasta que escuches la voz de Dios, te mueves. Si Dios no te ha hablado, quédate quieto. Dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios Todopoderoso. De que Dios te va a hablar, te va a hablar. Cuando no lo sabemos, pero te va a hablar. Porque Dios habla. Por eso es importante, mis hermanos, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, la última es, cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios te premia. Dios te da un regalo precioso. Te da todo lo que necesitabas para que eso se haga realidad. Porque por obedecer la palabra de Dios, hermanos, el que obedece a Dios, Dios le causa gozo en su corazón y dice, oye hijo, por tanto tiempo que esperaste, supiste buscar mi dirección, mi voluntad, entonces ten mis demás bendiciones. Y es cuando tú dices, ¿y este? De la noche a la mañana, mira. Pero tú no sabes qué sacrificios hizo, no sabes cuánto tiempo se metió en oración, no sabes cuánto tiempo estuvo rogándole a Dios para que recibiera esa bendición. A veces vemos los castillos que tienen las personas, pero no vemos las guerras que le han llevado a que han ganado para obtener ese castillo. Lo ves bonito, qué cosa así. Sí, pero hermanos, no saben cuánto les costó. Mucha gente critica a nuestros pastores, pero no saben qué sacrificio han hecho ellos para, en su trabajo, en lo secular, en lo espiritual, en el reino, en su casa, todo. No saben cuántas guerras le han ganado al diablo y se le han llevado a Dios. Necesitamos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide una serpiente, si le pide, un pescado, le dará una serpiente? Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Lo lógico es, si tu padre, tú como padre, te pide un pan, un hijo, ¿qué le debes de dar? ¿Qué le debes de dar? Los que están durmiendo digan amén. Perfecto, ya sé. Muy bien. Sí. Ahora, muy bien, hermanos. Aquí voy a hablar con los despiertos. Sí. Si tú como padre te pide tu hijo un pan, ¿qué le debes dar? Pan. Si te pide un pescado, y si te pide un huevo, huevo. Pero hay hijos de Dios que le están pidiendo al Señor, dame ese pan. Y dice Dios, no es pan, mi hijito. Está ahí, es una piedra de tropiezo esa persona. Esa situación, en esa idea que te estás sembrando en tu mente, es una piedra, te vas a tropezar, no te lo voy a dar porque yo quiero darte pan. Tú lo ves como pan, pero no es pan. Es que yo quiero ese pescado. No es pescado, mi hijito, tiene una serpiente adentro, te va a picar. Tiene veneno. Por eso no te lo di. Y te acuerdas, me lo estabas pidiendo hace 3 veces, no te lo he dado. Porque yo sé que no es pescado, es serpiente. Es que ese huevo no, ese escorpión adentro tiene, mira, tiene la figura de huevito, pero no es huevo, es escorpión. Es que es pescado, sí está rico, aparentemente está rico, pero tiene veneno. Es una serpiente que tiene adentro. Está dibujado. Ten cuidado, mi hijito. Por eso tú, como estás buscando mi voz, te estoy diciendo, no te lo voy a dar. Dios nos cuida, hermanos. Dios nos cuida y nos ha librado de muchas cosas. A veces hemos metido la pata por un lado, pero Dios nos ha sacado. Ahora una cosa quiero decirte: no metas la mano de Dios donde tú has metido tu mano. En otras palabras, no le metas a Dios problemas donde tú te has metido. Donde dice, es que Dios me dijo. Si fue Dios, entonces ¿por qué lo llamas para que te saque? Tú te metiste en problemas, ahora pídele la gracia de Dios para salir. Pero no digas que fue Dios quien te metió en eso. Hoy en día, hermanos, hoy en este momento vamos a tomar una decisión: si escuchar la voz de Dios o no escucharla. Tú eres el responsable de tomar esta decisión. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, lo primero que voy a hacer en este momento es hablarte de Cristo. Si tú viniste para escuchar la voz de Dios, en este momento te voy a invitar a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús,
Si quieres escuchar su voz, tienes que ser un hijo de Dios. En este momento cierra tus ojos y repite conmigo: amado Padre Celestial, en esta noche yo vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador. Me he apartado de tus caminos, Señor. No he escuchado tu voz, pero hoy sí, Señor, determino en mi corazón escuchar tu voz. En este momento te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio, Señor, a todo pacto que he hecho con mi carne, con el mundo y con el diablo. En este momento, Dios, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Sé que si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú me has perdonado, me has salvado y me has dado la vida eterna. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Si tú repetiste esta oración, así los que nos ven por medio de internet, si tú repetiste esta oración de corazón por primera vez, te voy a invitar a que me levantes la mano y me digas: hermano David, yo hice esta oración por primera vez. ¿Quién hizo esta oración por primera vez de los que nos visitan esta noche? Dios me lo bendiga, hermana. Dios me lo bendiga. ¿Alguien más? Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? Dios le bendiga, hermana. Todos los que hicieron esta oración, les voy a invitar a que pasen aquí adelante. Quiero orar por ustedes en este momento, pidiéndole a Dios la bendición de nuestro Padre para ustedes, hermanos. Un día yo también entregué mi vida a Jesús. Y qué precioso, hermanos, es venir a los pies de Cristo. Porque ahora créame que Dios, el Espíritu Santo, en ese momento que le abrieron su corazón a Jesús, en ese momento, hermano, pase, hermana, pasen, no les dé temor. Pasen, pasen, pasen. Les bendigo en el nombre de Jesús. Ustedes están aquí, hermanos, porque escucharon la voz de Dios. Porque si no hubieran escuchado la voz de Dios, no estarían acá. Dios les habló. Yo no sé quién les trajo. Bendito el Dios por las personas que Dios usó para traerlas, porque escucharon la voz de Dios. Y por escuchar la voz de Dios, esta es su bendición más grande que vinieron a recibir aquí en la casa de Dios. Vinieron a recibir a Jesucristo y el Espíritu Santo entró con usted, en su corazón de ustedes a morar. Y ahora ya tienen a alguien que les hable. Ahora son hijos de Dios y Dios es su Padre. Y Dios les va a hablar. Y Dios les va a responder las peticiones que ustedes le hagan a Dios, pero de acuerdo a su santa y bendita voluntad. ¿Sí? Voy a orar por ustedes. Inclinen sus rostros. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a estas tres damas y a este varón, Señor, que vienen delante de ti a darte gracias, Padre. Así como los leprosos, Señor, a darte gracias, Señor, por la salvación, por la vida eterna, por el perdón de pecados. Gracias, Señor. Los cubro con tu sangre. Los bendigo, Señor. Y te pido dos cosas para ellos, Padre. No los dejes, Señor. Acampa alrededor de ellos. Háblales a su corazón. Y que nunca, Señor, dejen de escuchar tu voz y obedecerla, para que tengan victoria en esta tierra y donde quiera que anden, Señor. Los bendigo a ellos y a sus familias. Y declaro, bendito Dios, que ellos y su casa servirán a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Atrás de ustedes tiene una hermana, un hermano, hermanos, que les quiere dar un abrazo de Dios. Voltéense para atrás, hermano, y hay que les quiere dar un abrazo. Quiero hacer, hermanos, una invitación allí en su lugar. El que quiera tomar la decisión de escuchar la voz de Dios puede quedarse de pie, y aquel que no puede tomar su asiento. Hermanos,
Dios anda buscando una generación como Samuel que pueda escuchar la voz de Dios, que sepa escuchar la voz de Dios y pueda aplicar la voz de Dios a su vida. No te enojes cuando Dios te dice no. No te molestes con Dios. ¿Qué culpa se tiene Él? Si lo único que quiere hacer el Señor es bendecirnos. Dice la palabra de Dios que Jehová te librará de todo mal. Él guardará tu alma. Él te llevará por lugares de delicados pastos. Él es tu pastor. No temas, no desmayes, Él está contigo. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, levanta tus manos al cielo y dile de esta manera: amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, me rindo a tus pies y te pido que me perdones por no saber escuchar tu voz. Pero hoy, Señor, te entrego mi oído espiritual, te entrego mis ojos, Padre, para escuchar tu voz. Quiero ver, Padre, tu gloria en esta tierra, pero lo podré ver, Señor, solamente escuchando tu voz. Abre mis oídos. Quiero escucharte. Quiero escucharte como Samuel, como Esther. Quiero escuchar, Señor, tu dulce voz y caminar en ella, Señor, porque quiero tener los beneficios que trae el escuchar tu voz y obedecerla. Declaro en el nombre de Jesús que tendré el respaldo de tu palabra, tendré suficiente gracia y también, Señor, recibiré, Señor, esa gracia y esa bendición para que se cumpla todo lo que me has prometido en su tiempo y en su momento, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, Señor, voy a dedicar tiempo a la lectura de tu palabra y a la oración. Y si es necesario, Padre, quedarme callado por un momento para escuchar tu voz, lo voy a hacer para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.